Buenas noches, Foster. Mi nombre es Jonathan. Esta historia que te contaré me ocurrió apenas hace un par de años. Mi madre había perdido la vida debido a una terrible enfermedad degenerativa, con la cual, desgraciadamente, no aguantó más su cuerpo y terminó dejando este mundo. Esto fue hace unos 7 años. En su momento, sufrí mucho, aunque con el tiempo empezamos a sanar e íbamos de vez en cuando los domingos a visitarle y dejarle flores. El día de su cumpleaños, mi padre llevaba serenata, ya que ella era muy aficionada a la música y era una bonita forma de recordarla con amor y cariño. Fue así que en uno de sus cumpleaños noté algo que me llamó la atención. Dando vueltas por el panteón cerca de la tumba de mi madre, logré percibir una lápida. Esta marcaba su fecha de nacimiento y fallecimiento. Lo que me sorprendió es que tan solo tenía 9 años. Sentí un pequeño nudo en la garganta de saber que falleció a tan temprana edad. Su nombre era Miguel. Si bien estaba un poco decepcionado por la forma en la que Dios se llevó a mi madre, me daba mucho pesar al pensar que a tan corta edad hubiera dejado este mundo ese pobre niño. Pero bueno, así es la vida, de repente se nos va. El tiempo siguió pasando y cada vez que iba a visitar a mi madre, aprovechaba para pasar a dejarle una veladora para que el alma de ese niño pudiera descansar en paz. Con el tiempo, las visitas a mi madre en familia fueron disminuyendo. Un día decidí ir por mi cuenta a visitarla saliendo del trabajo, ya que había tenido una muy mala semana y quería ir a platicar con ella. Fue así que me dirigí al cementerio, le compré una rosa roja y se la dejé en su tumba. Acto seguido, me senté a un lado y empecé a contarle cómo me iba en la vida y lo mucho que la extrañaba. Estuve ahí cuestión de unos 30 minutos aproximadamente y me levanté para marcharme de regreso a mi casa. En esta ocasión, no le había comprado la veladora como acostumbraba hacerlo para dejársela a aquel niño, ya que había ido sin pensarlo mucho a visitar a mi madre. Fue entonces que al pasar por ahí, que sentí una extraña especie de sensación helada que recorrió todo mi cuerpo. La verdad ni me había acordado de él, ya que tenía muchas otras cosas en la cabeza. El caso es que al sentir eso, volteé la mirada y me di cuenta que estaba junto a la lápida del niño. Me quedé un par de segundos pensando en él, y cuando me dispuse a seguir en mi camino, escuché muy bajo una tenue voz, pero esta era como de un niño. Cuando esto sucedió, ahora sí sentí un escalofrío más fuerte. Volteé a ver, pero no logré observar la presencia de nadie. Al fijar mi mirada en la lápida, me encontré que había un pequeño muñeco sobre su tumba. Esto me llamó la atención, ya que había algo que me atraía mucho en él. Sin pensarlo mucho, tomé la mala decisión de tomarlo como un recuerdo de él. Después de todo, yo siempre le llevaba veladoras. Un pensamiento tonto, lo sé, pero en primera instancia fue lo que se me ocurrió. Llegué a mi casa, me bañé y cené para después disponerme a dormir. Fue aquí que las cosas empezaron a tornar raras. Por alguna extraña razón, no lograba conciliar el sueño. Me la pasaba dando vueltas en la cama, y no era precisamente porque tuviera problemas o preocupaciones con el trabajo o la vida en general. Simplemente no lograba quedarme dormido. Ya muy de madrugada empecé a tener sueños extraños. La verdad no lograba recordar qué pasaba en estos, pero despertaba agitado y preocupado, sin explicación alguna. Así estuvo pasando durante varias noches seguidas. Lograba dormir muy poco y cuando lo conseguía tenía pesadillas. Esto estaba empezando a afectar mi vida diaria, ya que gracias a mi falta de sueño rendía muy poco en el trabajo y muchas veces estaba de mal humor. Un día, un compañero de trabajo se me acercó para preguntarme si estaba todo bien, ya que me notaba un poco demacrado y con ojeras. Le dije que todo estaba bien, pero me insistió mucho para que le contara qué me sucedía. Fue así que decidí contarle que desde hacía varias noches no lograba conciliar el sueño y cuando lo hacía tenía terribles pesadillas. Él, al no saber qué solución podría aconsejarme, simplemente se limitó a decirme que debería ir al médico para que me checara, a ver si no tenía algo mal. Fue así que, siguiendo su consejo, decidí ir a consulta para ver si podía remediar esto de alguna manera. Fue así que al pasar con el doctor, le explicó lo que estaba pasando, las noches de insomnio y cómo estaba empezando a afectar mi vida diaria. Me empezó a hacer unas preguntas de rutina, que desde cuándo había comenzado, que si consumía algún estupefaciente o un estimulante, entre otras cosas, pero no había razón lógica ni razonable para saber qué me estaba causando esto. Me preguntó que qué había hecho antes de que esto empezara a pasar. Fue ahí que le dije que había pasado a visitar a mi madre al cementerio la noche en que todo empezó a ocurrir. Me preguntó que si tenía alguna preocupación con mi madre o algo por el estilo, pero le respondí que yo me encontraba muy en paz con su partida, que ya lo había aceptado y sanado. Pero le mencioné que igual había hecho algo más esa noche en el Camposanto. Le dije que desde hacía unos meses atrás pasaba a dejarle una veladora a la tumba de un niño que estaba cerca de la lápida de mi mamá, pero que en esa ocasión no le había llevado la veladora y que más bien me llevé un juguete que habían dejado sobre su tumba. Cuando le dije esto al doctor, puso una cara muy sorprendida y en cierta forma de desaprobación por mi acto.
Ahí caí en cuenta que estuvo mal lo que hice. El doctor me dijo: mira, físicamente parece que no tienes ningún problema, pero yo te recomendaría que vayas a devolver este juguete a la tumba del niño. No es buena idea tomar lo que no nos pertenece, y menos si es de una persona fallecida. Le agradecí al doctor la consulta y me retiré de ahí. Si bien soy un poco escéptico con estas cosas, pensé que la razón de mis noches de insomnio eran algo más. Igual tomé la decisión de ir a devolverle al niño lo que había tomado sin su permiso. No está de más descartar esa opción, así que me dispuse a regresar a mi casa y dormir, ya que era muy noche para ir al cementerio. Esta vez, sorprendentemente logré conciliar el sueño con mucha facilidad y descansar adecuadamente. Sin embargo, ahora sí logré recordar lo que sucedía en mis sueños. En esta ocasión, soñé con un pequeño niño. En mi sueño me le acerqué para preguntarle qué es lo que pasaba, pero este simplemente continuaba llorando. Al día siguiente me desperté y recordé lo que había soñado, así que tomé el muñeco que había tomado, el cual tenía guardado en un cajón de mi mesita de noche, y lo metí en mi mochila para ir al cementerio a devolvérselo. Se notó la diferencia el día siguiente, ya que mi vida empezaba a ser como antes. Ya no estaba de mal humor y desempeñé mi trabajo sin problemas. Al terminar mi horario, agarré mis cosas y pasé a una tienda a comprar una veladora. Me dirigí al cementerio y me acerqué a la tumba del niño. Esta vez ni siquiera iba con la idea de pasar a la tumba de mi madre. Me dirigí exactamente hacia la lápida del pequeño, y a escasos unos 15 metros de llegar, pude notar que una sombra estaba sentada sobre su tumba. Cuando me fui acercando, logré notar que era la forma de un niño. Con un poco de miedo, pero armado de valor, me acerqué, ya que supuse que era el espíritu de aquel niño. Al llegar, este me miró, ya que tenía agachada su cabeza. Puso una cara de felicidad al verme con una gran sonrisa. Aunque no dijo nada, yo sabía que estaba feliz de verme. Le pregunté que qué hacía ahí, y me dijo: qué bueno que viniste, hace mucho que no me visitabas. Cuando dijo esto, me dio un escalofrío horrible, pero a la vez sentí un tipo de paz. Fue ahí que abrí mi mochila y saqué el juguete. Este volvió a poner una gran sonrisa y me dijo: qué bueno que lo regresaste, era mi favorito. Me disculpé por haberlo tomado, pero el niño no pareció tomarle mucha importancia. Me dijo que alguien lo había tomado y estaba muy triste, ya que su papá se lo había ido a dejar. Cuando dijo esto, se me hizo un nudo en la garganta y no pude evitar soltar unas lágrimas, las cuales bajaron por mis mejillas. Quise acercarme para abrazarlo, pero al intentarlo, este simplemente se desvaneció en el aire. Fue ahí que más me conmovió lo que había pasado. Decidí prenderle su veladora y me quedé unos minutos rezándole unas oraciones que mi madre, en paz descanse, nos había enseñado a mí y a mis hermanos cuando éramos pequeños. Me levanté del lugar y me fui a mi casa, aunque antes, claro, pasé a visitar la tumba de mi madre brevemente. Todo volvió a la normalidad, no volví a tener problemas ni para dormir ni con pesadillas. Unas semanas después, volví a ir a visitar a mi madre. Tras estar unos minutos con ella, me levanté para irme y vi ahí al niño. Este sonreía y me saludaba con su mano. Lo saludé de lejos y decidí ir a preguntarle la causa de su fallecimiento al encargado del panteón, ya que había sentido que había desarrollado una especie de vínculo con el niño y quería investigar un poco de él. Fue ahí que me dijo que había fallecido debido a la misma enfermedad que tenía mi madre. Me quedé helado cuando me dijo la causa de su muerte. Tal vez por eso había una clase de vínculo especial. Fue así que desde hace varios años tengo la tradición de cada vez que visito a mi madre, llevarle una veladora al niño también, y de vez en cuando uno que otro juguete. Aprendí una valiosa lección: jamás te lleves cosas de la tumba de los muertos. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar al canal dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra panteón para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.